Quiero agradecerle a José Tazal y en nombre de la Universidad Nacional del 3 de Febrero la invitación y a la Universidad de Salta y de Jujuy y las respectivas autoridades. Yo recién le comentaba a Carlos Cuyel, a quien conocí por allá por mediados de los años 80 y que hizo posible que yo conociera el nombre de Rodolfo Kusch, que si me hubiesen dicho que después de 27 años nos íbamos a encontrar en este lugar reunidos para homenajearlo, pero además para dar testimonio de la actualidad y de la vigencia del pensamiento de Rodolfo Kusch, si me lo hubiesen dicho hace 27 años atrás, hubiese solamente pensado que estábamos hablando de ciencia ficción. Con lo cual, realmente es un honor, es un privilegio, y es casi como un voto de confianza y una apuesta el estar acá con ustedes y poder intentar eso, seguir pensando y tratando de alguna manera crear a partir del legado de Rodolfo Kusch algunos de los temas en particular que a mí me pueden interesar o que me han ido llevando en forma muy coyuntural en estos 27 años desde aquel momento que lo conocí a Carlos Cuyel. Muchas veces se habló en estos días de la emoción que implica todo esto y por supuesto que subrayo también yo esta emoción, pero subrayo además otra cosa. En lo personal, paradójicamente, el discurso y los efectos del discurso de Rodolfo Kusch a mí me llevaron a lo largo de los años a trabajar en distintas universidades europeas y darme cuenta que por un lado estos efectos de discurso han generado al día de hoy cosas, por ejemplo, como distintos tipos de tesis de doctorado que se están llevando a cabo en el Departamento de Estudios Euroamericanos de la Universidad de Roma III sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch, que fue una lucha y una pelea bastante grande, porque por supuesto en primera instancia no fue fácil que las comisiones de doctorado aprobaran este tipo de propuestas y que implicó, entre otras cosas, darnos cuenta que para un alemán, para un italiano, para un francés, esta problemática de la diferencia entre el ser y el estar es como un doble riesgo, una doble problemática que más allá de lo lingüístico en sus posibles traducciones implicaba el enorme esfuerzo de pararse desde un lugar que aparentemente en principio les era desconocido y que en la medida en que Kusch italianizado, alemanizado y abro un pequeño paréntesis cuando Carlos Cuyel mencionaba la vez pasada la cuestión de la traducción a partir de la invitación que tiene para ir a Francia y hablaba de las dificultades,
en traducir a Kusch y a algún otro. Ese algún otro es él, porque mi vida está problematizada no solamente traduciendo a Rodolfo Kusch al alemán y al italiano, sino que está también problematizada traduciéndolo a Carlos Cuye, que tiene lo suyo. Decía, los efectos de esto me parecen muy interesantes fundamentalmente porque en ese esfuerzo de la traducción implica un correrse del lugar para el alemán o para el italiano, y cuando este desplazamiento se logra de alguna u otra forma, resurge algo de lo poco, me atrevo a decir, que queda en los ámbitos académicos europeos, que es algo del recuerdo de lo que puede ser pensado como la pasión por la investigación, la pasión por el estudio, la pasión por tratar de acercarse, aunque sea mínimamente, a esto que nosotros planteamos como América Latina. Indudablemente, los textos de Rodolfo Kusch, con todas las dificultades que trae aparejado su traducción, suscitan ese plus a partir del cual uno empieza, por lo menos desde mi experiencia docente, implica ver algo más parecido a lo que puede ser el ámbito académico en la Argentina. Es decir, un estudiante, un investigador, que en algún punto, digamos, se siente tocado y uno no sabe muy bien por qué, y que no está meramente allí para cumplir una formalidad, sino que está poniendo algo de lo propio, que tiene que ver justamente con, yo me atrevería a decir, el propio cuerpo de la experiencia. Así que se me fue Pepe, pero gracias Pepe por esta posibilidad y por este lugar de encuentro. Por supuesto que cuando conversábamos con José Tassat acerca de estas charlas que íbamos a tener en el turno mañana, digamos, la idea era darle un poco de continuidad a aquello que habíamos iniciado el año pasado en el primer homenaje en el Centro Cultural Borges. Y esta era la idea inicial. Un poco también, siguiendo la línea del profesor Cuyen, ya casi nada de todo esto quedó. ¿Por qué? Por varias razones. Porque entre los consensos y los disensos, ¿sí?, la experiencia de estar aquí cambiaron mucho algunas de los planteos iniciales que yo por lo menos tenía estructurados como para plantear, y me parece que vale la pena compartir mínimamente, aunque sea como algo incipiente, pero que me parece ha sido importante, por lo menos para mí, algo de lo que ha sucedido, o lo que me ha sucedido con algunas cuestiones que yo intentaba desarrollar en este bosquejo que tenía, a partir del momento de la llegada a Maimará, lugar al cual yo no había regresado, había estado una vez sola, finales de los años 80, y nunca más hasta esta ocasión. Sí, de algo vale esta diferencia entre la experiencia y el experimento. A mí me gustaría referirme y hacer un punteo, sencillamente, ¿no?, de algunas ideas que de alguna manera se connotaron a partir de esta experiencia tan particular y tangible de encontrarme en un contexto geográfico, de encontrarme en un paisaje tan particular, en donde uno durante muchos años, ¿sí?, se creyó, quizás falazmente, que hablaba de las cosas que nos rodeaban, de las cosas del mundo,
Y en algún momento dado empieza uno a darse cuenta, en algunos más que otros, que en realidad uno es hablado por ellas, son las cosas las que dicen de nosotros mucho más de lo que nosotros podemos decir de ellas. Hay situaciones, hay formulaciones espaciales que evidentemente hablan o nos hablan, y a partir de ello creo que bien amerita una reflexión.